El día de hoy vengo a platicar de un estudio de opinión pública que hicimos en Estadística Aplicada, una agencia de investigación de mercados y opinión pública. El día de hoy el estudio que quiero presentar es sobre un tema muy importante para los mexicanos. El tema es la religiosidad. ¿Qué tan religiosos somos los mexicanos? Es muy común escuchar que México es un país profundamente católico, sin embargo, sabemos que el número de gente que practica esta religión ha ido en descenso en los últimos años. Para tal fin, para averiguar este tema, hicimos más de 600 entrevistas en México, Guadalajara y Monterrey. Ahora bien, la primera pregunta que le hicimos a nuestros encuestados es ¿qué tan religioso considera que es usted? Y aquí vemos que 64% se consideran religiosos, que profesan una religión. Vemos algunas diferencias entre las diferentes ciudades. Vemos que Guadalajara y Monterrey, más del 70% de la gente es religiosa, mientras que en la Ciudad de México tan solo el 56% se declara religioso. Igualmente, la gente que declara que practica una religión es gente de mayor edad. De hecho, entre la gente de 51 a 65 años, 75% declara que profesa una religión, mientras que la gente de 18 a 30, solamente el 54% declara profesar una religión. La religión que más profesamos aquí en México, desde luego que es el catolicismo. 86% de quienes se declaran religiosos declaran seguir el catolicismo. Ahora bien, cuando les preguntábamos acerca de por qué o cuál es la razón por la cual ellos creen que el catolicismo ha ido a la baja en el país, tenemos que la mención que ellos nos dan en primer lugar son los casos de corrupción en la Iglesia mexicana. En segundo lugar tenemos los escándalos de pederastia y en tercera razón tenemos la pérdida de los valores de los mexicanos. Ellos nos declaran que estas son las principales razones por las cuales México ya no es un país tan profundamente católico como lo era anteriormente. Vayamos ahora a algunas cuestiones que pueden ser un poco más filosóficas, más esotéricas incluso. ¿Cree usted en el cielo o en el infierno? Tenemos que casi 7 de cada 10 mexicanos creen en el cielo y en el infierno. Igualmente, si vemos diferencias por edades, vemos que la gente de 51 a 65 años, 3 de cada 4 creen en el cielo y en el infierno, mientras que la gente de 18 a 30, solamente 2 de cada 3. Pasando a otra cuestión, vemos, por ejemplo, si cree en la vida después de la muerte. Tenemos aquí que el 68% nos dice que sí cree en la vida después de la muerte. Igualmente vemos que una mayor proporción de gente de mayor edad cree en que existe algo después de la muerte. Vayamos ahora con una figura muy relevante en nuestra cultura mexicana, que es la Virgen de Guadalupe. Aquí vimos que 3 de cada 4 mexicanos nos declara que cree en la Virgen de Guadalupe. Igualmente, por edades hay importantes diferencias. A mayor edad, mayor creencia en la Virgen de Guadalupe. Vamos ahora a ver si tienen alguna figura entre la gente que tiene cierta creencia en la Virgen de Guadalupe, si tiene alguna figura, alguna estatua o alguna imagen de ella en su casa. Y aquí vemos que entre los creyentes, 88% sí tiene una figura de la Virgen de Guadalupe en su casa. Ahora bien, acostumbra a orar a la Virgen de Guadalupe. 3 de cada 4 de los que nos dicen que creen en la Virgen de Guadalupe acostumbran rezarle. Yéndonos a unas preguntas acerca de el rol del Estado mexicano y cómo influye la religión en nuestra sociedad, vemos que, por ejemplo, 80% de nuestros encuestados está de acuerdo con la frase el Estado mexicano debería de seguir siendo laico, tal como lo establece la Constitución. El 69% está de acuerdo con que el Estado mexicano debe de continuar separado de cualquier culto religioso. Y el 57% está de acuerdo con que el presidente debe de mantenerse alejado de cualquier precepto o creencia religiosa. Ahora bien, les dábamos algunas opciones dentro de las cuales ellos podían elegir para que nos dijeran como qué tipo de presidente prefieren en términos de su acercamiento con la religión. Vemos que el 18% nos dicen que ellos quieren un presidente que sea religioso y sea parte de su discurso público. El 50% nos dice que quieren un presidente que sea religioso, pero que no sea parte de su discurso público. Y 32% nos dice que sea una persona no religiosa. Es decir, vemos que hay un mayor apetito porque el presidente de la República no sea una persona que practica una religión de manera pública y abierta. Muchas gracias.